y me pareció pues realmente adecuado porque realmente son áreas muy comunes y lo que sea repetitivo pues lo vamos a pasar rápido. Um, el éxito de una reconstrucción biliar está dado como en un 90%. Sin embargo, en ese pequeño 10% es donde se pone la cosa un poquito más difícil de manejar. Y allí es donde las reconstrucciones, las rejecciones hepáticas, el trasplante hepático es lo que le va a dar la pauta final al manejo del paciente. De nuevo, esto es como un tema repetitivo. La hepatectomía derecha es lo que al final probablemente se vaya a hacer. Y ese es lo que se hace en el gran porcentaje de los casos. Y la hepatectomía derecha, cuando viene el paciente agudo que está empezando a hacer la falla multisistémica, esos son los pacientes que para uno detener ese proceso tienen que hacer una resección, una hepatectomía derecha también aguda. Los otros son los pacientes que le hacen la reconstrucción o que tienen herida asociada y que empiezan a tener colangitis, estenosis y realmente son difíciles de manejar y terminan esto. Afortunadamente hay una respuesta para eso. Este es otra diapositiva que lo único que quiero mostrar es esta parte de acá. Son varias series de hepatectomías, pero generalmente en eso es lo que se termina, en hepatectomía derecha. Por eso decía yo que es algo como, es como el tema común de esto. En 10% de los pacientes que tienen herida asociada terminan en hepatectomía derecha urgente, y eso es lo que hablábamos ahora. Y de nuevo, cuando hay la herida vascular, si el shunt arterial no está presente, 10% de los pacientes van a terminar así. Y también recordábamos lo que hablábamos de la disminución de la perfusión de la porta y la falta de compensación de la arteria hepática. Ese es el problema que pasa con esos pacientes. Y como les decía, estos son los pacientes que empiezan a requerir líquidos después de la cirugía inicial, después de la colestectomía laparoscópica, empiezan a respirar, a tener taquipnea y a requerir líquidos y luego opresores, y ese es el momento de actuar. Si uno no entrara a hacer algo en ese momento, es probable que después no lo vaya a hacer. Acuerden que cuando un paciente tiene falla multisistémica, el hígado es uno de los órganos comprometidos. Si uno va y quita la mitad del hígado, probablemente el resultado de la cirugía no vaya a ser bueno. De manera que es en ese momento, antesito de que el paciente se ponga enfermo, que uno ese es como el periodo de la intervención. Estos son pacientes, son ejemplos simplemente de nosotros. Este es un paciente que tiene una lesión de la vía. Ustedes ven el clip aquí, con la colangiotransparieto se ha logrado atravesar el área del clip, pero con la obstrucción, esos pacientes tienen los bilomas intrahepáticos de los que hablábamos antes, y cuando uno le hace la angiografía, eso es lo que se ve. Cuando le hace el scan, esto es lo que se ve. Esta no es tan urgente, es más demorada, pero estos abscesos pequeños que nunca se van a mejorar, y nunca se van a mejorar porque cuando los abscesos son de este tamaño son realmente difíciles. Esto es más una necrosis como en licuefacción, eso no se puede drenar, es imposible. Los antibióticos que les dé probablemente no van a llegar allá, van a llegar parcialmente, y esos son los pacientes que empiezan, les dan antibióticos, se mejoran, y es un continuo volver. Este paciente específicamente nosotros lo operamos, y esta es la primera imagen de la cirugía. Él lleva como un par de días deteriorándose, y usted ve una necrosis hepática del lóbulo derecho completamente establecida. Esto realmente, si uno no hace lo que tiene que hacer en ese momento, el paciente no va a terminar bien. Tiene la contraparte, que es la resección hepática tardía. Eso, como les decía, es una sepsis biliar recurrente. Lo que pasa con estos pacientes es que ellos hacen la estenosis. Cuando la estenosis se instala, es muy poco probable que un cirujano vuelva a rehacer la anastomosis. En el papel del cirujano hepatobiliar es un poco diferente, pero está la conciencia de que una vez se hace un reparo de la vía biliar, ya nadie quiere volver a tocar el paciente.
Anteriormente, hace por ahí unos 10 años, todos estos reparos que se hacían con el muñón distal, esos muñones estaban devascularizados y muchos pacientes tienen realmente una hepaticoyunostomía con un muñón pequeño y todas esas cosas. Cuando yo veo los pacientes, yo trato de no hacer una hepatectomía de entrada, sino que esos pacientes se pueden convertir al Hep-Quino procedure del que habló el doctor Rico y en el 99% de los casos uno puede hacer eso. Entonces evita un procedimiento mucho más invasivo como una hepatectomía derecha. Y la ventaja que tiene hacer un Hep-Quino en esa instancia es que ya el asa está hecha, el asa está probada que drena bien. Simplemente está la anastomosis hecha, uno encuentra la parte anterior de la anastomosis, la abre y luego abre el conducto izquierdo, abre un poquito el conducto derecho y esos pacientes les va muy bien. Y es un poco como dramático porque tienen un estilo de vida limitado, no lucen bien y venir de eso a una cirugía a mejorarlos es algo muy bueno para ellos. De manera que eso es algo que uno siempre tiene que tener en mente cuando un paciente tiene una estenosis de la vía biliar, sobre todo si el cirujano que lo operó no es un cirujano experto, uno todavía tiene la opción de hacer convertirlo en un Hep-Quino y con eso puede mejorarle la calidad de vida del paciente. Una opción que siempre se persigue en esos casos es la colangiotransparieto hepática. Cuando yo veo a un paciente con estenosis, yo trato de no hacerla. Y yo trato de no hacerla porque la colangiotransparieto hepática en algún momento empieza a fallar. Si ustedes se ponen a pensar, cuando ponen el stent y empieza a dilatar, el resultado final de cualquier dilatación es inflamación y el resultado final de cualquier inflamación es fibrosis. Entonces, le hacen la dilatación. Eso es una medida temporal. Y el problema es cuando vuelve la fibrosis, el paciente vuelve a hacer colangitis. Esa colangitis crea nidos pequeños de bacterias dentro del hígado, que después de que el paciente haya hecho 5, 6, 7 episodios, ya un buen drenaje de la vía biliar extrahepática no le va a mejorar 100% la calidad de vida. El concepto clave es no dejar que esos pacientes vayan a colangitis. El concepto clave es la primera colangitis que le da después de una estenosis, tratar de arreglar la estenosis, porque si no, no vamos a tener un buen resultado en términos de calidad de vida del paciente. Acuérdense que los pacientes con colangitis hacen cálculos hepáticos también, entonces estos son los pacientes que de nuevo uno tiene que evitar llegar a todo eso para evitarle la hepatectomía al paciente. Obviamente si tiene atrofia del lóbulo derecho y tiene colitis recurrente, hay una sola respuesta para eso, y eso es la hepatectomía derecha. El doctor Rico también ha mencionado esto, hay pacientes que le ponen stents metálicos porque los stents empiezan a fallar y un stent metálico va a durar un año, no va a durar más que eso. Entonces, a no ser que usted se comprometa cada año a hacerle una colangiotransparieto y limpiar el stent, está condenando al paciente a episodios recurrentes de colangitis. En estos casos, lo mejor es hacer una hepatectomía derecha, porque la colangitis que le da al paciente le va a empezar a afectar el lado izquierdo. Lo que quería mostrar aquí, hay como 60 casos de resección hepática derecha. La mortalidad aquí es del 15%. Yo me niego a operar a un paciente donde yo tenga que anticipar que el porcentaje de mortalidad es mayor del 5 o 6%. Y esto realmente no es tanto la cirugía per se, pero si uno piensa que una resección le va a acarrear una mortalidad tan alta, tiene que pensarlo 2 veces. Acuérdense que estos son pacientes que, como dicen en el argot popular, son toreados, son gente que ha tenido colangitis, tienen estenosis, son difíciles de operar. Uno tiene que tratar de evitar llegar a esto, porque esa mortalidad para mí, yo pienso que desde el punto de vista de calidad de atención hospitalaria, un 15% de mortalidad es tremendamente alto. Son los estudios que han hecho entre pacientes con resecciones hepáticas y pacientes con reconstrucción biliar, cuáles son los factores que llevan a resecciones hepáticas, y en este estudio muestra que la arteria, lo que es significativo, herida arterial, herida de la porta, el Strasbourg 4 o 5 y la reconstrucción biliar previa. Estos son los factores de riesgo para que el paciente termine una hepatectomía derecha. Simplemente para recordar que es 4 o 5.
La 4 es cuando tiene herida, obviamente es bilateral por encima del ilio, y el 5 es una herida en presencia de anormalidad, digámoslo así, de la vía biliar. Este es el odds ratio calculado para el paciente del mismo análisis. Si uno tiene una herida biliar, tiene 15 veces más posibilidad de necesitar una hepatectomía, y eso incrementa obviamente cuando tiene la herida de la arteria y la herida biliar 4 o 5, o sea, aisladamente 15 y 12%, pero cuando se vienen combinadas ya es casi de la mitad de los pacientes. O sea que si uno tiene un 4 o 5 y una herida arterial, probablemente la mitad de los pacientes van a adquirir una hepatectomía derecha. Esto realmente ya lo hemos hablado. Una de las cosas que quería decir aquí es, esta es la oportunidad, estos pacientes tienen una oportunidad. Y yo soy muy enfático, en Estados Unidos se ha calculado que el 92% de los pacientes con herida biliar contactan a un abogado y el abogado contacta al médico. 92%, eso es altísimo. Eso es 9 de cada 10 pacientes le van a dar algún problema a usted como cirujano. Por un lado, si encima de eso usted va a hacer un reparo en el que usted no es un experto, va a tener un problema aún mucho más serio. Es más, el abogado le va a decir por qué usted lo reparó si usted no tiene la experiencia. Si se daña, el cirujano hepatobiliar va a decir, tiene un reparo previo, hay devascularización, hay pérdida en la longitud, yo no puedo garantizarle un buen reparo a esto. De manera que todo esto lo presento para que ustedes piensen que cuando un paciente, y si bien usted ha hecho alguna vez una hepaticoyunostomía, pero cuando un paciente tiene una herida de vía biliar, esto es algo completamente diferente. Esto es algo que se va más allá de sus habilidades como cirujano y ya entra en los terrenos de asegurarle al paciente el mejor resultado quirúrgico. Y eso es lo que quería yo decirle aquí, de justificar una referencia temprana al paciente. Lo que le había mostrado son series multinacionales. Esta es una serie local donde realmente lo que dicen al final, este es de Hamburgo, lo que dicen al final es exactamente lo mismo. La puse para ilustrar cómo en todos los escenarios lo que se sigue diciendo es esto. Lo que se sigue diciendo es esto. Un Bismuth 4 o 5, un Strasbourg 4 o 5 y una injuria de la arteria hepática derecha. Ese es el problema y eso es lo que lo va a llevar a usted probablemente a una hepatectomía derecha. Cuando hablamos de resección hepática, no solamente hablar de una hepatectomía derecha. Aquí se usa, y en este contexto lo estoy utilizando, es para hacer una resección parcial del segmento 4B y el 5 para tener un acceso intrahepático al conducto izquierdo o al conducto derecho. Les voy a mostrar un caso donde realmente si uno baja la placa iliar no va a encontrar los muñones hepáticos, de manera que en este caso la técnica es tratar de quitar la parte baja del segmento 4B y del 5, no solamente para tener acceso al conducto hepático izquierdo y al derecho, sino también para acomodar el asa allí, para que no haya tensión en el asa de Roux que uno está poniendo, que uno está utilizando para la anastomosis. Este es un caso, yo precisamente hace 2 semanas llegó referida después de un reparo de vía biliar. Ustedes ven el anterior derecho está aquí, el derecho posterior, el izquierdo está aquí, esto está completamente desconectado, no hay ninguna posibilidad que yo dentro de la parte baja del hígado vaya a encontrar estos muñones. Entonces esta es una paciente a la cual le hicimos eso simplemente, y si ven aquí la vía biliar, derecha anterior, derecha posterior, izquierda, eso fue lo que hicimos. Con eso pudimos avanzar el mismo asa de Roux y hacer anastomosis separadas a cada una. Esta es una estrategia que puede ser tremendamente útil, porque si usted no hace esto, lo que le tiene que hacer es una hepatectomía derecha y mover la anastomosis al conducto izquierdo. En resumen, la hepatectomía derecha se asocia a injurias complejas de la vía biliar y el daño vascular, tiene una mortalidad alta, mucho más que si uno la hiciera por una hepatectomía derecha o por una metástasis colorectal o por un carcinoma hepatocelular. Sin embargo, cuando los pacientes se recuperan bien, y
en términos generales el pronóstico es relativamente bueno, y siempre hay que tener en cuenta la disponibilidad de las habilidades necesarias, o sea, de la capacidad necesaria para hacer una hepatectomía derecho urgente en pacientes que empiezan a ponerse un poco más enfermos. Les voy a hablar 3 palabras del trasplante hepático. El trasplante hepático se ha utilizado como el último recurso en el manejo de estas patologías. Y si uno se pone a pensar, el 99% de los trasplantes hepáticos se hace para pacientes con hepatitis B o C. En este caso no hay una enfermedad infecciosa que atente contra un buen resultado, que reinfecte el hígado del paciente. Se hacen por tumores, por carcinoma hepatocelular, que en este caso no lo hay. O se hace por enfermedades metabólicas como oxalosis, como incluso hígado severamente graso, que en este caso tampoco lo hay. O sea que este es el paciente perfecto para hacerle un trasplante hepático. Lo que pasa es que el origen que lleva al trasplante hepático es algo que es realmente muy difícil. Uno tiene que pensar que un sistema de salud le está fallando a un paciente cuando entra para hacer una cirugía electiva que probablemente va a ser ambulatoria y termine en un trasplante hepático. Sin embargo, si se llega a ese momento, en mi opinión, estos son los pacientes perfectos para el trasplante hepático. Un estudio publicado hace un par de meses en British Journal, en España hicieron una encuesta, cuántas pacientes habían recibido un trasplante hepático en 24 años, en 25 años, y le hicieron la encuesta específica para trasplante hepático por herida biliar después de colestectomía laparoscópica. Y estos son, ustedes ven pues lo de siempre, las heridas altas y las heridas combinadas vasculares. Es algo que hemos repetido varias veces aquí. De nuevo lo mismo, es exactamente lo mismo, de 14 pacientes, 7 tenían herida vascular, y lo hacen para falla hepática fulminante o para cirrosis. Lo mismo que hablábamos de las hepatectomías tempranas por falla fulminante o tardías por colangitis recurrente, en este caso probablemente cirrosis biliar secundaria, es exactamente lo mismo. Y la sobrevida, en un principio, esto metieron a todos los pacientes que tenían esa indicación para trasplante hepático. Ustedes ven que los pacientes al principio se mueren, son los pacientes que están supremamente enfermos o que realmente el trasplante hepático es lo único que va a salvar al paciente, pero la sobrevida es realmente muy buena, donde aquí a los 100, casi a los 10 años solo hay un muerto, y obviamente pues en cualquier serie a los 10 años va a haber un muerto, de manera que no es el trasplante per se, el trasplante una vez lo trasplanta el paciente está bien, es superar la parte inicial del trasplante. Y lo mismo aquí, lo que quería ilustrar simplemente, esos son otras series, lo que le mostré al principio fueron la serie España, este es en el mismo artículo comparando con todos los otros que han publicado, es simplemente por falla hepática fulminante o por cirrosis biliar secundaria. El trasplante hepático entonces está indicado como último recurso en injuria vascular bilateral, daño biliar intrahepático que lleve a colangitis y cirrosis, o también en la presencia de una imposibilidad de reconstruir la vía biliar apropiadamente, más allá de la rejección de un segmento 4B y 5, complicaciones infecciosas persistentes refractarias a manejo médico. El trasplante hepático, lo mismo, temprano versus tardío, temprano por falla fulminante, tardío por cirrosis biliar secundaria. Mortalidad alta en el periodo perioperatorio, pero muy buen pronóstico a largo plazo, y definitivamente mejora la calidad de vida y no disminuye la sobrevida natural de los pacientes con trasplante. Muchísimas gracias.